Gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que nos permites una vez más seguir delante de ti, Señor, que pedimos dirección, tu ayuda, Padre. Reconocemos que sin ti nada somos. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de ti, Señor, Dios Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Ya estamos desde Toronto, Ontario, Canadá. 700 de Weston Road. Amén. Ministerio Redención Getsemaní les saluda en esta mañana. Deseando que la paz del Señor esté allí en sus hogares. Amén. Cualquiera que sea su situación, usted tiene que tener paz. Mis pasos dejo, digo el Señor, y mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amén. El mundo está contento cuando tiene dinero, cuando tiene fama, tiene faldas. Cuando tiene todo eso es que el mundo está en paz. Pero nosotros estamos en paz en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, luchas, cualquier cosa que te venga, amén. Entonces seguimos en esta mañana con aproximación al Apocalipsis, escritos exegéticos de Gino B. La Francisco. El escritor de este libro es Gino B. La Francisco, amén, colombiano. Es un hermano colombiano que ha hecho muchos libros. Usted los puede buscar ahí en cristiano. Libros cristianos de Gino B. La Francisco. Entonces seguimos con la lección número 21. Del libro del Apocalipsis, y en este día nos toca la lección de los libros celestes, también excursus, libros celestes. Leemos la palabra, el pasaje epígrafe que tenemos: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3 y versículo 5. Variedad de libros. Hermanos, en esta serie del Apocalipsis que estamos teniendo, hemos terminado el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Hemos terminado la consideración del mensaje del Señor a las 7 iglesias en Asia Menor, que es un mensaje profético del Espíritu Santo a toda la historia de la iglesia, a todas las iglesias de la tierra. Pero antes de entrar al capítulo 4 en la mañana de hoy y hacer un excursus, o sea, tratar un tema de lo que se trató en las edades de la iglesia, de lo que no se pudo tratar más a fondo. Entonces lo dejamos para tratarlo al final, puesto que en el tratamiento de cada periodo de la iglesia no hubo el tiempo para tratarlo a fondo. Ustedes recuerdan que mencionamos cuando tratábamos el mensaje de la iglesia en Sardis, que hay un verso misterioso, serio, que dice el Señor ahí:
Entonces el excursus es para profundizar un poquito más en la consideración de lo que es el resto de la palabra del Señor. Dice al respecto que cuando tratamos a Sardis no lo pudimos tratar a fondo. Si ustedes se fijan en el capítulo 13, en el versículo 5 del Apocalipsis, ahí está y dice el Señor Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Aquí hay una frase bastante seria, aunque aquí lo dice como una promesa. Lo que es serio es lo que uno se pregunta e implica. Lo que dice es que al que venciere no borrará su nombre del libro de la vida. Eso está claro, pero la pregunta que las personas se hacen es: ¿y si un creyente nacido de nuevo no venciere, qué pasa? ¿Será que será borrado del libro de la vida? Entonces hay muchas telas que cortar en esta mañana, amén. Gloria al Señor, esté atento porque vamos a hacer un excursus, o sea, volver atrás, volver a masticar la palabra del Señor para comentar o explicar este tema, amén. Si un cristiano puede ser borrado del libro de la vida. Amén. Porque eso te enseña mucho en las iglesias. En las iglesias mayormente, estas iglesias que son racistas. Y entonces dice, su nombre es borrado del libro de la vida, o será que un creyente nacido de nuevo, dice la Escritura, vence al mundo, porque dice San Juan, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces ahí es donde uno se pregunta, no por lo que está escrito, sino por lo que no está escrito. Y si no vencen, será borrado su nombre del libro de la vida. Pregunta. Lógico que es una pregunta seria que merece una consideración más detenida. Yo estuve tomando algunas notas que quisiera compartir con mis hermanos en este excursus y tener más en cuenta algunos detalles. La primera vez que aparece este asunto del libro donde están nuestros nombres, y no solo un libro, sino muchos libros donde también están nuestras obras, aparece por primera vez en el libro del Éxodo. Es la primera vez en que se menciona este asunto. Luego se vuelve a mencionar de una manera un poco más compleja. Entonces quisiera que fuéramos a Éxodo capítulo 32, versículos 32 al 33. Ahí está Moisés movido por el Espíritu de Cristo, intercediendo por el pueblo de Israel que había pecado con idolatría y desenfreno mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Cuando bajó Moisés encontró el desastre, rompió las tablas, hubo aquel juicio de parte de los levitas que se pusieron de parte de Jehová al lado de Moisés, y Moisés se volvió a interceder profundamente
Y en esa intercesión Moisés dijo unas palabras al Señor que no sabemos de dónde tomó el conocimiento de esto, porque de Génesis hasta este pasaje no aparece enseñanza acerca del asunto. Y la primera vez que Moisés lo menciona, ya lo da como un hecho. O sea que es una revelación que tuvo Moisés y Dios le contestó como es así como Moisés estaba diciendo, que si realmente existía un libro, y no solo uno, porque vamos a ver que hay otros, pero es aquí cuando aparece por primera vez en Éxodo, capítulo 32, versículos 32 al 33, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí Moisés tiene un conocimiento en la presencia de Dios de un libro escrito por Dios donde Moisés está escrito. Vemos que Moisés escribe que si no va a perdonar a Israel su pecado, que lo borre del libro de la vida. Ráeme ahora del libro que has escrito. Aquí por las palabras de Moisés todavía vemos la respuesta de Dios por la palabra de Moisés. Parece que este libro ya tenía cosas escritas y es lo que vamos a estar estudiando, porque el libro de la vida no es una cosa simple, parece que es una cosa compleja. Ahí vamos a encontrar versículos que nos hablan de varios libros y versículos que nos hablan de cosas que ya estaban escritas, de cosas que se están escribiendo ahora y de cosas que se van a escribir después y también de cosas que se borran. Entonces es interesante ver todas estas cosas, cuáles son las que la Biblia enseña que ya se veían escritas, cuáles son las que se van escribiendo y cuáles son las que se van a escribir a partir de un momento futuro. Así que no es un libro así simple. Hay pasajes donde se habla del libro de los vivientes, donde por el contexto parece que están escritos incluso los impíos que rechazaron a Cristo y que son borrados por haberlo rechazado, pero ya estaban escritos en el libro viviente y por rechazar a Cristo son borrados. Vamos a ver los versos ahora. Un libro escrito por Dios. Se nos habla también del libro de la vida, así simplemente el libro de la vida. En otra parte dice que están escritos en el libro, simplemente el libro. En otro dice el libro de la vida. Otros versos dicen el libro de la vida del Cordero. Entonces no es una cosa simple, es una cosa compleja. Algo que tiene ya del pasado, algo que se está escribiendo ahora, algo que se puede borrar, algo que se va a escribir después. Entonces vamos a ver esos distintos versos. Primero nos muestra Moisés tener ya en la presencia de Dios una revelación del libro. Moisés no había hablado nunca de esto, pero ahora Moisés dice, tu libro que has escrito. O sea que Moisés ha escrito un libro en el cual figuraba Moisés. No sabemos si este era el libro de la vida donde estaba el nombre solo o lo que otros pasajes dicen.
los libros donde se escriben nuestras obras. Aquí él lo menciona como un solo libro. Parece que Moisés no hace diferencia entre un libro de nombres y un libro de obras, pero él lo llama libro. Bueno, entonces nos toca quedarnos todavía con la pregunta: ¿qué libro era este? ¿El de los nombres de la vida o el de los nombres de las obras? Hay también otras menciones que vamos a ver, donde se habla del libro de la verdad, donde está escrita de antemano la historia que va a suceder después. Eso está en Daniel y está también en el libro de las memorias, donde se escribe lo que nosotros hacemos a favor de la causa del Señor y por amor a Él. Eso se escribe, se está escribiendo. Ese se llama el libro de las memorias. Lo vamos a ver también. Por lo pronto quedamos aquí con la respuesta del Señor, que es una respuesta seria. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea que Dios sabía, porque Él es omnisciente, que en el futuro algunos nombres iban a ser raídos de ese libro. Sin embargo, estaban inscritos porque el Señor dijo: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Coloca el raeré como un futuro. O sea que mientras no haya pecado contra él, no ha sido raído, pero si peca, va a ser raído. Y lo dice el Señor mismo: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El libro de los vivientes, vamos a ir a ver este otro libro. Entonces, al respecto, yo quisiera que ustedes me acompañaran al Salmo 69, donde hay palabras de David por el Espíritu de Cristo, porque este es un salmo mesiánico donde se refiere a esas personas que estaban en el libro de los vivientes y que son raídas por rechazar a Cristo. Vamos al Salmo 69, vamos a leer desde el versículo 28, donde está la frase clave de lo que estamos tratando. Pero quisiera que para entender mejor esa frase tengamos en cuenta el contexto del Salmo. En primer lugar dice: al músico principal sobre lirios, Salmo de David. Aquí en este Salmo hay unas frases que son mesiánicas, proféticas, donde David habla, pero es el Espíritu de Cristo en David, porque por ejemplo dice el versículo 19: pareciera que fuera Cristo en la cruz. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Consoladores sin ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todos sabemos que este es un salmo mesiánico, y aunque lo habló David, era el Espíritu de Cristo en David, prefigurando lo que iba a pasar Cristo en la cruz. Me dieron a beber vinagre, dijo el Señor.
Y eso se cumplió. Pero lo curioso es que continúa diciendo David por el Espíritu, el verso 22. O sea, el castigo que viene a los rechazadores de Cristo, dice: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos su vida, y el furor de tu enojo los alcance. Su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. ¿Por qué? ¿Por qué ese castigo? Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de lo que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en su justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Esta es una frase seria que se habla de un libro de los vivientes donde ya estaban inscritos los que iban a rechazar a Cristo. Porque si no, ¿cómo van a ser raídos? Amén. Pero por cuanto rechazaron a Cristo, sean raídos del libro de los vivientes. Y la otra frase es con respecto al futuro: no sean inscritos entre los justos, como si no solamente los justos vinieran inscritos, sino como si fuera a haber una escritura futura de los justos. Y ahora dice en cuanto al libro de los vivientes: sean raídos, quiere decir que estaban, y que cuando los justos vayan a ser inscritos después, otra vez, entonces no sean inscritos allá. O sea que nos damos cuenta de que el asunto del libro es una cosa compleja, no es una cosa simple. Aquí habla de cosas que se escribirán en el futuro. Aquí habla de los justos, no es que no vaya a haber conocimiento acerca de los impíos, amén. Inscritos en el polvo. Yo quisiera que ustedes me acompañaran a otro versículo que está en Jeremías capítulo 17, versículo 13. Vamos a leer ese misterioso verso ahí. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Cosa curiosa: si son inscritos pero no en los cielos, la congregación de los primogénitos está inscrita en los cielos, pero estos que dejan al Señor, dice, serán inscritos en el polvo. Y sabemos lo que significa el polvo en la Biblia. Cuando el hombre pecó, se le dijo: polvo eres y al polvo has de volver. O sea, volver al polvo es la muerte. Ser inscritos en el polvo quiere decir que son condenados a la muerte, no solo a la muerte primera, porque casi todos los justos morirán, pero la muerte segunda es más grave, y aquí se habla del polvo. Puede ser la muerte primera, pero implicará también la segunda. Pregunta. Nos preguntamos, amén, Dios lo sabe. Nombres inscritos en los cielos. Ahora vamos a ver otros versos en este contexto donde se habla de la inscripción en los cielos. Está en Lucas capítulo 10, versículo 20.
es para que los hermanos tengan los versos y después repasar por usted mismo este asunto. Dice que cuando vinieron los 70 regocijando, decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. ¿Por qué no? Porque habrá algunos obradores de iniquidad a quien a veces se le sujetaron los demonios. Entonces no se alegren por echar demonios, porque algunos van a decir en aquel día: Señor, ¿acaso no echamos demonios en tu nombre? Hasta los curas hacen esos trabajos, van con el agua bendita ahí y echan afuera los demonios. Y el Señor les dirá: hacedores de maldad. O sea que por echar demonios, por sanar enfermos y por profetizar, no hay que alegrarse. Pero os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino de esto es lo que hay que regocijarse. Regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos, no en el polvo, sino en los cielos. Esas son palabras del Señor Jesús y que solamente registra Lucas. Y en Hebreos, ustedes saben que yo personalmente creo que Hebreos lo escribió Lucas también. Leamos Hebreos capítulo 12, versículo 23. Vamos a ver el contexto de esta expresión de la siguiente manera. Leo desde el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Lo mismo que decía Jesús, registrado por Lucas: regocijaos que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Y aquí habla de la congregación de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en los cielos. Ahora lo curioso es que aquellos del Salmo 69 que rechazaban al Mesías fueron raídos del libro de los vivientes y no inscritos con los justos. Se habla de unos nombres que estaban y que serían borrados, pero esos no eran salvos porque fueron los que rechazaron a Cristo. O sea que cuando Dios hizo al hombre no solo para el infierno, sino hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero había personas que estaban en esta sección llamada el libro de los vivientes, que iban a rechazar a Cristo y su nombre iba a ser raído y no estaba en el libro por haber aceptado a Cristo. Estaban porque fueron personas creadas para Dios, pero al rechazar a Cristo fueron raídos. Y aquí dice el Señor: aquel que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Quiere decir que ya estaba en el libro. Pero si tú en vez de aceptar al Señor, si en vez de servirle al Señor le sirves a otro que no es Dios, le sirves a un ídolo, andas de arrastra ante la Virgen María, andas de arrastra ante la Virgen de Guadalupe,
anda de arrastra ante el Señor el palo de Esquipula, anda de arrastra ante la Virgen de Fátima, anda de arrastra ante otro que no es Cristo, ante Mahoma, ante cualquier basura que se haya levantado, que el diablo, cualquier doctrina que el diablo haya hecho, anda detrás de todo eso, entonces vas a ser raído por Dios del libro de la vida por haber rechazado a Cristo. Gloria al Señor, y haberte ido detrás de otros que no son Cristo, detrás de Mahoma, detrás de cualquier basura, de cualquier buchinche, de cualquier cosa. Vas a ser raído del libro de la vida, vas a estar inscrito en el polvo. En el censo de toda la humanidad, vamos a ir al censo de toda la humanidad. Entonces hay una sección del libro de la vida de los vivientes donde estaban inscritos los nombres de las personas que después iban a pecar e iban a rechazar a Cristo e iban a ser borrados. Esos vivientes no eran vivientes con la vida de Cristo, ni con la vida del Cordero, sino vivientes con la vida natural. Pero Dios seguramente sí tiene contados aún nuestros cabellos. No tendrá contadas las criaturas que Él ha creado, seguramente que sí también. Fíjense que aún a Israel le mandó a hacer un censo terrenal, y hubo un censo en el Sinaí, y luego cuando se cambió la generación, Dios mandó a hacer otro censo en Moab, y hubo otro censo. Entonces, si existen aquí en la tierra censos en los registros terrenales, ¿no habrá registros celestiales de todas las criaturas también? Entonces yo me pregunto, atendiendo a esa sección del Salmo 69, versículo 28, que habla del libro de los vivientes, donde hay nombres de personas que rechazarían a Cristo y que por eso serían raídas del libro. No quiere decir que los nombres de todos los seres humanos estaban inscritos para recibir al Mesías y que harían si lo recibían, o serían borrados si lo rechazaban. Entonces, vemos que esta es una sección que no se refiere a los que han recibido a Cristo. ¿Se dan cuenta? Es una sección diferente. Ahora hemos leído que existen unos nombres inscritos en los cielos, por lo cual hay que regocijarse. Seguramente que no es la misma sección del libro de los vivientes. ¿Por qué? Porque aquí se refiere a los que ya son salvos. Ahora la Biblia habla de nombres inscritos en el libro de la vida y de la vida del Cordero. Vamos a ver esos versículos. El libro de la vida del Cordero. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Vamos a compararlo con Apocalipsis 17, 8. Vamos a tener los dos juntos a mano porque es necesario interpretar el uno con el otro. Porque si no, quizás lo vamos a interpretar mal. Esa es una regla sana de la hermenéutica, una regla para interpretar sanamente. Es que cuando hay un pasaje conflictivo donde no se sabe cómo interpretarlo, si así o asá, se necesita buscar otros pasajes complementarios, paralelos, para que traten del mismo asunto
para poderlos interpretar con la ayuda del otro versículo. Si leemos solo el 13 de Apocalipsis, versículo 8, y lo tratamos de interpretar solo sin el 17, lo podemos interpretar equivocadamente. Dice Apocalipsis 13, versículo 7 al 8. Y se le permitió, esa es la bestia, el anticristo final. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos, no estaban en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No sé si se dieron cuenta del tono como leí esto. Vuelvo y leo. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué hago esta pausa? Inmolado. Si no hubiera leído el 17, quizás lo hubiera leído de otra manera. Lo hubiera leído así. No estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quién se refiere desde el principio del mundo? ¿Al Cordero o a los que estaban inscritos en el libro de la vida? Pregunta. Esa es la pregunta. Se puede interpretar que desde el principio del mundo se refiere al Cordero que fue inmolado, o se puede interpretar a los nombres inscritos en el libro de la vida. Miren dos maneras como se puede leer. Si solo miramos el capítulo 13, se puede leer de dos maneras. Una, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que aquí, desde el principio del mundo, se refiere al Cordero inmolado desde el principio del mundo. O sea, leer también así, inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, escritos desde el principio del mundo, o inmolado desde el principio del mundo, o inscritos desde el principio del mundo. Si interpretamos esto con la ayuda del 17, nos damos cuenta de que se refiere a los nombres inscritos desde el principio del mundo. O sea que Dios te hizo desde que te hizo. Desde que hizo al hombre, lo hizo para que fuera un servidor del Señor, lo hizo para que vinieras y adoraras a Dios. Amén. Dios hizo al hombre para él. Amén. Pero como no aceptaron a Cristo, ya desde el principio estabas inscrito ahí como un hijo de Dios, como uno que va a servirle al Señor. Pero como rechazaste a Cristo, como no aceptaste el sacrificio de Cristo, por eso la Biblia dice que estaban inscritos desde el principio de la creación, desde el momento que Dios hizo al hombre. Lo hizo para él, amén, para que sea un servidor de Dios, pero como rechazaste a Cristo, preferiste darle más culto a las criaturas que a Dios, entonces Dios te borra. Vas a ser borrado.
vas a ser rechazado. Nos damos cuenta de que se refiere a los nombres inscritos desde el principio del mundo, no al Cordero, sino a los nombres. Por eso cuando hay un pasaje difícil, hay que tomar otro paralelo para que habla de lo mismo y se interpreta. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, donde habla de lo mismo, habla de la bestia, del anticristo. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ese es el anticristo del otro lado. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces por el capítulo 17 nos damos cuenta de que son los nombres que no estaban inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, los que van a adorar a la bestia. Los que no estaban, entonces con el 17 se nos aclara cuál sentido interpretar el capítulo 13, versículo 8 con el 17:8. Nos ayudamos a ver cuál escogemos en la balanza, si es el Cordero inmolado desde el principio del mundo o los nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero inmolado, escritos desde el principio del mundo. ¿Cuál escoger? Con la ayuda del 17 somos inclinados a escoger a los nombres que no estaban inscritos desde el principio del mundo. En el libro de la vida, en el 13, dice en el libro de la vida del Cordero. Y aquí dice solo en el libro de la vida, y se refiere a los mismos. Quiere decir que el libro de la vida del Cordero está en el libro de la vida. No sabemos si el libro de la vida sea más extenso que el libro de la vida del Cordero, o el libro de la vida tiene una sección que es la del Cordero y otra de los vivientes que estaban antes y que fueron borrados. Por eso la palabra del libro de la vida es algo amplio, ¿se dan cuenta? El libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, el libro de los vivientes, pero el contexto del Salmo 69, 28, del libro de los vivientes se refiere a personas que estaban inscritas, seres humanos que iban a rechazar a Cristo y por eso iban a ser borrados, como decía el Señor a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Pero vemos que aquí está hablando de esos que se apartan del Señor, que serán inscritos en el polvo, pero habla de otros que están inscritos en los cielos y cuyos nombres están en el libro de la vida y de la vida del Cordero. Desde el principio del mundo, vamos a este otro título. Miremos otro detalle. ¿Cuándo fueron inscritos estos nombres de la vida? En el libro de la vida o de la vida del Cordero. Pregunta: ¿cuándo fue que fueron inscritos estos nombres en estos dos libros? Ciertamente que vemos la gramática del verso, da la impresión de que estuvieron siendo inscritos a lo largo de la historia. Véalo otra vez, leámoslo. El 17 y versículo 8 de Apocalipsis dice: los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación
en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. No dice aquí que antes de la fundación del mundo. Eso sí sería diferente. Claro, en Efesios habla de escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente Dios lo sabe. Tuyos eran y me los diste. Claro, Dios lo sabe, sí sabe cuántos son los cabellos de cada ser humano. Sí sabe cuántos son las hojas de cada árbol, amén. ¿Cómo no va a saber los nombres de los suyos? Y Él sabe inclusive los que van a ser muertos cuando solo aquellos bajo el altar ellos decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les dijo, esperen hasta que se complete el número de los que han de ser muertos, así como vosotros. O sea que el Señor ya desde antes había un número exacto de las personas que iban a morir. Ciertamente que el Señor conoce a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso ya lo sabe Dios desde la eternidad. No estamos negando el aspecto de la presciencia de Dios y de la elección de Dios y de la predestinación de Dios y de la ordenación de Dios. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No estamos negando ese aspecto, pero aquí por la manera como está escrito no dice que es antes de la fundación del mundo, sino desde. En el capítulo 13 de Apocalipsis también lo dice así. En el 13:8 dice, de la misma manera desde el principio del mundo, no antes de la fundación del mundo, sino desde, o sea que a partir del principio del mundo, los moradores fueron inscritos, posiblemente iban siendo inscritos en la medida que las personas recibían al Señor o creían en Él. No quiero negar eso, que Dios conozca, que ya Él ha elegido, predestinado, que estamos viendo esa la gramática. Esa gramática, ¿no? Aleluya. Vamos a esperar que vaya hasta... Entonces, dice ahí, aleluya. Él no quiero negar eso, que Dios conozca, que haya elegido, predestinado lo que estamos viendo en la gramática. No habla de antes, sino desde. Nombres inscritos desde, o sea que desde que se fundó el mundo, los nombres han sido inscritos desde la fundación del mundo, pero podría entenderse también que a la fundación del mundo
Ya estaban los nombres, por eso también están inscritos desde la fundación del mundo. El libro de la vida. Vamos a terminar este punto en el libro de la vida y luego continuamos el día de mañana. Ahora miremos otros versículos que nos ayudan a entender un poquito esto. Vamos a Filipenses capítulo 4, quiero decir versículo 3, donde Pablo, así como Jesús, tenía la certeza de que los nombres de sus apóstoles, aquellos 70 y otros como ellos, estaban inscritos en los cielos. Pablo aquí en la tierra ya tenía esa fe respecto de sus compañeros. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 3. Ahí habla Pablo a los filipenses. Así mismo te ruego a ti. Este es Lucas, compañero fiel. Pablo le dice a Lucas esto. Así mismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a Evoida y a Sintique, estas amadas hermanas que tenían problemas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio y tenían problemas con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres y ese cuyos yo creo que incluye a Sintique, a Evoida junto con Lucas y Clemente y los demás compañeros, están en el libro de la vida. Vemos que Pablo tenía la certeza de que los nombres de estos hermanos ya estaban en el libro de la vida, así como también Jesús dijo, no os regocijáis de los que los demonios se os sujetan, sino que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Cosa interesante esa, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver unos versos donde se habla de un momento en el futuro. Amén. Por el contexto parece ser en el momento de la venida del Señor, cuando se inscriban otra vez los nombres. Hay unos que estaban inscritos y fueron borrados por rechazar al Señor o pecar contra Él. Otros o están inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida y de la vida del Cordero, de los cuales Jesús reconoció a los 70 y a otros con ellos. Y lo mismo Pablo reconoció a sus compañeros en el libro de la vida, pero hay unos versos que nos hablan de una escritura futura, como si lo que ha sido escrito tuviera que ser confirmado después del todo el camino hasta la venida del Señor. Amén. De todo el camino. Los libros dinámicos. Eso lo vamos a ver el día de mañana, los libros dinámicos. Amén. Dinamis, que viene de la palabra dinamis. Padre, gracias te amo, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Gracias te amo, Dios amado, Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor, aleluya. Gracias te damos, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mire, ayer me da una proyección que iban cargando un ídolo. Los que se apartan de Jehová van a ser borrados. Amén. Los que rechazan a Cristo, los que prefieren adorar a un ídolo, van a ser borrados. Estaban hechos para adorar a Dios, pero como rechazaron a Cristo, Dios
les dio una mente reprobada. Ben Fitzgerald was talking about praying love. Gloria al Señor por cuanto rechazaron I was in my room. al Señor. In the middle of a situation about to be Les va a ir peor my story. cuando se presente el diablo Evicted. I heard my en esta tierra. Mire, van a temblar de ver aquel gran demonio que se viene encima de ellos. thought she was, going through something. El diablo So the los va a atormentar. see what was wrong with me. Ya vamos para ahí. Was it the kind of crying out El diablo los va a atormentar día y noche. for his faithfulness? Dale gracias, te damos, Señor. Aleluya, nos vemos el día de mañana. Porque nos están llamando por insistencia. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor.